Reflexión, domingo 11 de octubre. Dar de beber al sediento. Su Santidad el Papa Francisco, en su último documento acerca de la fraternidad, de la unión entre hermanos, Fratelli Tutti, el Papa nos invita a que hagamos la fraternidad, que nos atrevamos a la aventura de un mundo fraterno. Y nos podemos preguntar cómo lo vamos a hacer, o cómo lo estaremos haciendo, o lo están haciendo algunos. Y esto es cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, viviendo las bienaventuranzas. En Mateo 5 las podemos leer, discurso de la montaña, y poniendo en práctica las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Y ayer vimos justamente una de las obras de misericordia corporal, dar de comer al hambriento. Y hoy hablemos de dar de beber al sediento. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, recordemos cómo Dios muestra al pueblo de Israel su grandeza, su amor, su misericordia, su santidad, cuando envió a Moisés y Aarón a que tocara Moisés una roca en las aguas de Meribá, y de esta roca brotara justamente agua. Ahí estamos viendo que Dios atiende a la necesidad física de la sed. Pero yéndonos al Nuevo Testamento, ahí podemos encontrar la sed espiritual, tan necesitada en este tiempo en el mundo para crear fraternidad. Y la sed espiritual, ya hablemos de tres tipos de sed. Esa sed que nunca ha sido saciada, porque no ha sido alimentada con la palabra de Dios. No conoce a Dios, no conoce a Jesús, está sediento. El siguiente tipo de sed, hablemos del que ya conoció a Jesús, del que tuvo sed, pero ahora se ha secado. Sigue con sed, pero está seco. Ha dejado la oración, ha dejado el encuentro con Cristo en la Eucaristía, ha dejado de acudir a los sacramentos. Quizás ya hasta esté desilusionado de Dios o enojado con Dios. Ese tipo de sed está en el mundo y cada vez es más este tipo de sed. Y la última sed es aquella en la que al principio se tuvo sed, se conoció a Dios, se vivió su palabra, se frecuentaron los sacramentos, y esto ha hecho que se haya ido retroalimentando en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la predicación, en el servicio, en el testimonio de vida. Estamos renovando, hidratándonos, hablando en sentido figurado, nuestro espíritu para que pueda tener vida, para que estemos en un continuo alimentar y beber y beber y beber de esa agua viva. Recordemos el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar. Jesús, ya cansado por haber caminado por Samaria,
se sienta en el pozo de Sicar a descansar mientras sus apóstoles van en busca de comida. Se acerca una mujer samaritana a sacar agua del pozo y Jesús le dice: dame de beber. La mujer le responde: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé de beber? Recordemos que los judíos y los samaritanos pues estaban en pelea, no tenían relación. ¿Y qué le contesta Jesús? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, serías tú quien me pidiera de beber y yo te daría de esa agua viva. Le responde la samaritana: pero si no tienes tú ni con qué sacar el agua del pozo. Y versículos más adelante Jesús le responde: todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Porque el agua que yo quiero darle se convierte en su interior en un agua que brota de un manantial que produce vida eterna. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 26. El agua que yo les quiero dar es el agua viva que nos conduce a la vida eterna. El agua. El manantial es el Señor Jesús, que nos da esa vida. Su Espíritu Divino que nos viene a saciar y a saciar. Y más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículo 37, nos dice: si alguien tiene sed, les dice Jesús a sus discípulos, que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, y de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. San Juan, capítulo 7, versículo 37. Ahí está. Si acercamos a beber del agua que nos ofrece el Señor, nunca más tendremos sed. Estaremos alimentando el Espíritu. Finalmente, ¿qué nos dice San Mateo? Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Mateo 5, 6. Finalmente, ¿qué nos dicen los santos? Dos sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? Santa María Laura de Montoya, fundadora de las Hermanas de la María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. ¿Qué nos detiene, pues? Paz y bien.